arrancando por virus y bacterias, los más pequeños de la escala microbiana. ¿Cómo ingresan virus y bacterias? ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros? Y aquí es donde empiezan las diferencias en cuanto a el tipo de microorganismo en cuestión. Los virus ingresan por mucosas, por sangre, por aerosoles, los aerosoles respiratorios famosos, o por fluidos corporales. Las bacterias por contacto directo, por inhalación, por ingestión, por vectores o los fómites o fomites, que son aquellas superficies en las cuales pueden permanecer durante un determinado tiempo estos microorganismos y que el contacto con esas superficies o esos objetos puede originar la inoculación o la entrada del microorganismo. El punto 2 era colonización, o sea, cuando hacían los microorganismos la llamada cabeza de playa, como habíamos dicho, ¿no? El primer punto de asentamiento en nuestros tejidos. Los virus no colonizan en el sentido clásico. Los virus necesitan penetrar a una célula y los mecanismos de ingreso a esa célula son muy variados según el tipo viral. Justamente una de las estrategias en las enfermedades virales más agresivas y que está dando lugar a nuevas tecnologías en cuanto al desarrollo de fármacos o prevención de estas infecciones virales tiene que ver con bloquear la entrada de virus a las células, porque si el virus no penetra a las células no tiene capacidad, no tiene posibilidad de propagarse o multiplicarse, porque cuando veamos virus en general ya vamos a ver que necesitan sí o sí de una célula de la cual se valen para replicarse. Las bacterias, en cambio, son el ejemplo típico de colonización. Llegan a un tejido, según la bacteria que consideremos, ponen en juego sus determinantes de patogenicidad estructurales, o sea, aquellos elementos que forman parte de la anatomía bacteriana y que les sirven para adherirse a nuestros tejidos. Estos pueden ser las prolongaciones desde su pared celular, los pili, las fimbrias, o bien las adhesinas, o bien la formación de biopelículas o biofilms, como se llama, que son una suerte de carpa, ¿sí?, de estructura a modo de cobertura que producen ciertas bacterias y que les permiten quedar adheridos a la superficie de los tejidos y evitar en alguna medida o retrasar la acción del sistema inmunitario. Habíamos dicho que una vez que los microorganismos se adhieren a un tejido, y al no haber una respuesta inmediata de parte del sistema inmunológico comienzan a multiplicarse. En el caso de los virus, la replicación siempre va a ser intracelular por esta dependencia que tienen los virus de la maquinaria metabólica de una célula que lo alberga. Las bacterias, en cambio, son el ejemplo típico de multiplicación y reproducción rápida, dado que lo hacen por fisión binaria. A partir de una célula madre nacen 2 células hijas, de esas 2 células hijas van a nacer 4 células en una segunda generación y así sucesivamente. Según el tipo de bacteria directamente relacionado con su complejidad estructural, estas divisiones pueden ser más veloces o menos veloces. En general, por ejemplo, se tienen casos de la bacteria típica estudiada, la Escherichia coli, que produce una generación bacteriana en aproximadamente, también según la cepa de Escherichia que consideremos, pero que hay una nueva generación de Escherichia en aproximadamente 20 minutos, o sea, tenemos 3 generaciones en una hora. Imaginémonos la velocidad en la cual crece una carga bacteriana por Escherichia coli si se reproducen a este ritmo. Y en el extremo, las bacterias más lentas, por así decirlo, serían las micobacterias, como por ejemplo el caso de la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, que debido a que tiene una complejidad estructural mayor, requiere más tiempo para su replicación y su ensamblaje final en células hijas, que entonces esas bacterias se demoran mucho más tiempo en esa reproducción. A partir entonces de esta multiplicación y al no haber respuestas hay diseminación tisular. Los virus los hacen por vía sanguínea, por vía linfática o por vía nerviosa, neural. Y en este caso ya el virus muestra en una de sus características principales y que es la que vamos a estudiar en su momento, que es lo que llamamos el tropismo celular, o sea, la preferencia que tienen ciertos virus por ciertas bacterias, ciertas células.
hay una suerte de afinidad directa entre un virus y una célula que lo va a albergar. Eso se determina o constituye lo que llamamos el tropismo y tiene que ver con qué usa el virus para encontrar su célula y qué tienes la célula en su membrana que le sirve de anclaje al virus. Esto es lo que entonces va a determinar el momento del ingreso viral a la célula. Las bacterias, en cambio, hacen diseminación local o sistémica. Y en algunos casos la bacteria es tan agresiva y actúa tan rápidamente o se replica tan rápidamente que va ganando tejidos en forma progresiva y llegando incluso hasta tejidos profundos. Por ejemplo, hay casos de infecciones bacterianas que empiezan en la superficie, en la piel, van ganando en profundidad, afectan las distintas capas de la piel, llegan a la capa subcutánea, penetran la capa muscular e incluso llegan al hueso. En el caso del compromiso óseo, en una infección bacteriana, estamos en uno de los cuadros más difíciles de revertir, más difíciles de tratar, que es la osteomielitis causada por ciertas bacterias. Entonces, en esta diseminación, a partir de la ganancia de nuevos tejidos, hay distintos tipos de lesiones y ya empiezan a aparecer las distintas manifestaciones o signos que pueden llegar a ser motivo de consulta. En el caso de los virus, la lesión tisular induce a lo que vamos a explicar en su momento en virología, que es el efecto citotóxico y el efecto citopático que causa un virus, en la alteración de la fisiología celular o directamente la muerte celular. En el caso de las bacterias, las lesiones a los tejidos pueden darse por colonización y multiplicación, por producción de sustancias que, actuando en muy baja concentración, alteran el metabolismo de la célula invadida, que es el mecanismo de acción de las toxinas bacterianas, la eliminación o la producción hacia el ambiente de determinadas enzimas que causan la destrucción, la lisis del tejido, o llevando a procesos de necrosis, etc. La diseminación sistémica: por lo general los virus hacen viremia, o sea, pasan o hacen diseminación por vía sanguínea, lo mismo que las bacterias, en ese caso hablaremos de bacteriemia, y a partir de ahí implica la llegada a diferentes órganos. Cuando ya estamos en la consulta, cuando el paciente consulta porque tiene distintas manifestaciones, vamos a ver que en cada uno de estos agentes infecciosos lo primero que aparece es la fiebre. ¿Por qué? Porque sea la presencia del agente infeccioso o la producción por parte de algún elemento que perturbe la fisiología normal de los tejidos, se ponen en juego los llamados pirógenos endógenos, o sea, aquellas sustancias que produce nuestro sistema inmunológico y que tiene que ver directamente con el centro termorregulador neurológico que lo tenemos en el hipotálamo y que hace que nuestra temperatura corporal aumente. Se podría decir que es una primera reacción del sistema inmunológico que trata de quemar, incinerar a ese agente extraño que está causando daño, dado que al elevar la temperatura corporal muchos microorganismos no resisten temperaturas superiores a la corporal, a la de 37 grados, y por eso la fiebre entre 39 y 40 grados es la primera respuesta para erradicar a ese agente infeccioso. Obviamente, cuando la temperatura corporal pasa de un determinado valor, como a los 40 o 41 grados, hay que frenar esa fiebre, porque de hecho siempre hay que combatir la fiebre. Y ahí está el uso de los antitérmicos naturales o bien farmacológicos, porque la temperatura en aumento puede originar casos de convulsiones, ¿no? O sea, un daño neurológico por este tipo de respuesta. Entonces, esas manifestaciones clínicas, como decíamos, son fiebres y dolores o sintomatología que tiene que ver con la afectación o la presencia del microorganismo en determinados lugares. Por ejemplo, las mialgias, los dolores en los músculos, las artralgias, los dolores en las articulaciones. Y la sumatoria de ambos, que en definitiva es la afectación de la fisiología normal del aparato locomotor, implica que naturalmente el cuerpo busque no moverse porque cada movimiento es doloroso. Entonces naturalmente se tiende a estar en reposo. Esto hace que, digamos corrientemente, por ejemplo,
una gripe me tumbó, ¿no? O sea, me acostó. Esto tiene que ver con que el mal estado general y la dificultad en los movimientos hace que busquemos el reposo naturalmente. Y a veces el reposo es cuando está indicado precisamente en una forma de terapéutica. Situaciones más extremas ya se dan según el tipo de órgano involucrado. Obviamente aquellos órganos esenciales para la vida que puedan ser afectados por cualquier agente infeccioso implican cuadros más graves todavía que deben atenderse de inmediato. Por ejemplo, una afectación hepática, la afectación renal, una infección urinaria de cualquier origen implica una sobrecarga al trabajo cardíaco y así sucesivamente. Por eso entonces en este momento cuando atendiendo a la sintomatología que refiere el paciente y por la cual fue a la consulta, debemos inmediatamente poner en juego todos aquellos elementos diagnósticos que lleven a la identificación lo más rápida posible de ese agente infeccioso para instaurar la terapéutica adecuada. También decíamos que las manifestaciones clínicas tienen que ver con el agente infeccioso, con el agente etiológico, pero también con el tipo de respuesta inmunológica. Entonces, como se ponen en juego todos estos metabolitos propios del sistema inmunológico que habíamos nombrado antes, como por ejemplo los pirógenos endógenos, también se ponen en juego ya la inmunidad como tal, ¿no? La presencia de los distintos tipos de linfocitos, los anticuerpos neutralizantes, etcétera, el mecanismo de fagocitosis que se da en el caso de las bacterias para erradicar a ese agente infeccioso. Y entraríamos entonces qué sucede con los virus y las bacterias en las situaciones extremas, en la resolución, que decíamos que era el triunfo del sistema inmunológico sobre el agente infeccioso por sí solo o ayudado por el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. En esa resolución entonces intervienen fundamentalmente el sistema inmunológico competente, que en definitiva va a ser ayudado por la terapéutica que se haya instalado a partir de un buen diagnóstico. Si por el contrario no llegamos a tiempo, diagnosticamos mal o no se instaló el tratamiento adecuado o ese tratamiento no fue efectivo, sobreviene el triunfo, como decíamos, de virus o de bacterias, del agente infeccioso, que puede ser por daño directo o por una respuesta inmunológica exagerada, como por ejemplo se da en el caso de las encefalitis virales, como por ejemplo se da, estamos hablando de virus, ¿no? Como por ejemplo se da en la forma más grave del dengue, el dengue hemorrágico, el síndrome del shock del dengue, en el cual a la presencia viral en distintas oportunidades se suma la respuesta exagerada del sistema inmunológico, que es en definitiva lo que determina la gravedad del cuadro. En el caso de las bacterias, la muerte, o sea, el triunfo bacteriano puede sobrevenir precisamente por una sepsis, o sea, una infección generalizada, un estado de shock debido a la falla multiorgánica que lleva a la muerte. Y las situaciones intermedias que habíamos dicho en el caso de virus, la infección crónica puede ser, por ejemplo, los herpes virus, los virus hepatitis, tanto hepatitis B como hepatitis C, que requieren entonces toda una vigilancia en el tiempo y todas unas medidas de prevención, o no tanto de prevención, sino de cuidados en cuanto a que precisamente esa infección crónica no se reactive. Y en el caso de las bacterias, por ejemplo, tenemos infecciones crónicas como una tuberculosis crónica o una brucelosis crónica, pero esto es más bien, esta última sobre todo en zonas endémicas. El caso de la situación latente es muy propio de los virus, y que dentro de los virus hablábamos de los herpes virus, en donde el agente infeccioso permanece, no da sintomatología porque está como escondido en algún sector corporal y hay algún factor que pueda ser desencadenante y que haga que se reactive y pueda reaparecer la enfermedad, que daría lugar a ese último cuadro que vemos ahí de la reactivación. La reactivación, según también en virus o bacterias, pueden darse por distintos mecanismos, generalmente disparadores, y que tienen que ver a veces con el propio progreso de la vida de ese ser humano y cómo fue tratada esa infección en un primer momento.